Es una bendición estar todos juntos en esta hora para esta sesión de preguntas y respuestas. Y en esta hora voy a estar respondiendo a preguntas que nos llegan directamente acá en el canal de YouTube. Si está listo, ya comenzamos. Todos los temas que tocamos en este canal provienen del material que hemos usado por años en Latinoamérica. Y usted lo puede obtener en forma de cursos, en video, con libros, en las ramas de teología, liderazgo y vida cristiana, en nuestra comunidad virtual. Toda la información en la descripción debajo. Qué gozo me da que estemos juntos aquí en esta hora. Si usted es nuevo con nosotros, déjenos saber ahí en los comentarios. Si es primera vez que está con nosotros, verdaderamente bienvenido, bienvenida. Qué bendición que estemos aquí juntos. Quiero regalarle este libro. Si usted no lo tiene todavía, es totalmente gratis y está escrito a todo color. Se titula Las bases para el estudio bíblico y el servicio a Dios. Cómo estudiar la Biblia para crecer y servir mejor a otros. Y este libro es, como dije anteriormente, es a todo color y tiene una cantidad de recursos aquí dentro que también son gratis. Quiere decir que cuando usted lo descarga, usted también está teniendo acceso a todos estos recursos gratis. Guías de estudios, libros, conferencias. Y también aquí viene información sobre los cursos, la comunidad de la cual usted puede ser miembro, totalmente gratis también. Aquí se lo voy a dejar. Ahí está la información en la descripción. Yo sé que va a serle de bendición, ¿sí? Si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo. Y recuerde presionar la campanita para que le lleguen notificaciones cuando salimos en vivo, cuando tenemos algún estudio bíblico o alguna noche de preguntas y respuestas, cuando tenemos un video de pensamientos o de reflexiones, con algún material que queremos poner en sus manos, lo que sea. Esta es la manera en que usted está conectado con nosotros y sabe exactamente lo que estamos haciendo. Y también nos deja saber que está interesado en este trabajo que estamos haciendo aquí. Como dije anteriormente, voy a estar respondiendo a preguntas que ustedes nos han hecho aquí mismo en el canal. A veces respondo a preguntas que nos llegan por correo electrónico o que nos llegan a la oficina de alguna manera o preguntas que nos llegan ahí en la comunidad, ahí en la plataforma virtual juntos. Pero en esta hora, como dije anteriormente, voy a responder directamente a preguntas que nos han llegado acá en el canal. Y vamos a comenzar por la primera pregunta. Y esta viene... Dónenme un segundito, mientras que yo me alisto aquí rapidito. Aquí viene. Viene de parte de Rafael García. Dice, hermano, Dios me lo bendiga. Explíqueme por favor qué quiere decir Apocalipsis 3:5, donde dice que el que venciere no será borrado del libro de la vida. ¿Cómo que la salvación se puede perder? Esa es la pregunta. Muy interesante la pregunta, muy buena la pregunta. Y está hablando de Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Le voy a leer el texto. El texto dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno. Primero, lo que yo le digo aquí a mi hermano Rafael es que Apocalipsis 3:5, primero, no es una amenaza, más bien es una aseguranza. Pero tenemos que ver el contexto. Algunos lo leen en sentido reverso, como decimos acá, viendo lo que no está diciendo en lugar de lo que asegura. En otras palabras, al decir no borraré, entonces razonan la posibilidad de ser borrados o la posibilidad de borrar, pero no es así. Voy otra vez a leer el texto y vamos a ver lo que sí está diciendo el texto. Entonces vamos a ver el contexto. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Nunca dijo el que no venciere, está hablando del que venciere. Ahora tenemos que ver cómo es que vence.
El que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré, no dice que va a borrar o no habla de la posibilidad de borrar, más bien dice que no va a borrar, no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué Dios no borra el libro de la vida? Porque Dios no se dedica a estar borrando nombres del libro de la vida. La razón por la cual Dios no borra su nombre del libro de la vida es porque Dios no se dedica a eso. Pero vamos a entenderlo bien. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Comenzamos por la frase el que venciere. El que venciere tiene la promesa de no ser borrado. El que venciere. Ahora, la pregunta es, el que venciere, ¿quién es? ¿Quién es el que venciere? El que venciere no es alguien que luchó por su propia fuerza. Yo se lo escribo aquí a mi hermano Rafael. El que venciere no es alguien que luchó por sus propias fuerzas. Es alguien que venció por Cristo. O más bien, Cristo venció por él o en lugar suyo. Y eso lo podemos ver, vamos a entrar a los textos. Por ejemplo, primera de Juan capítulo 2 verso 13 dice: os escribo a vosotros porque habéis vencido. Juan dice, este es el mismo Juan que escribió Apocalipsis, y dice aquí en primera de Juan: os escribo a vosotros porque habéis vencido. Quiere decir que ya vencieron. Juan no lo pospone hasta el final. En otras palabras, ya vencieron. Ahora, dice primera de Juan 5:4: porque todo lo que no es nacido de Dios vence al mundo. Dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No, ¿de quién tú eres nacido? Si tú eres nacido de Dios, Juan te asegura aquí que vences al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice Juan, ha vencido. Juan aquí habla de vencer en tiempo pasado. En otras palabras, ya ha vencido. Ahora, si nos vamos a Apocalipsis, y acuérdense que Apocalipsis es un libro completo. Cuando hablamos de contexto, estamos hablando de los textos inmediatos, pero estamos hablando del contexto del libro entero. Y Apocalipsis capítulo 12, dice el verso 11, han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Quiere decir que cuando usted va a Apocalipsis capítulo 3, verso 5, y usted ve la frase los que vencieren o el que venciere, la pregunta es, ¿quién es el que vence? El que vence es el que ha vencido por medio de Cristo Jesús, no por sus propias fuerzas, no por portarse bien. Escuche bien, amado. Tus propias fuerzas, tu esfuerzo humano, tu obediencia no fue suficiente para salvarte, ni tampoco es suficiente para mantenerte salvo. ¿Me estás siguiendo acá? Tú no fuiste salvo por tu obediencia, tú fuiste salvo por la obediencia de Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por su muerte en la cruz es que tú recibes salvación. No es porque tú fuiste obediente. Tu obediencia nunca pudiera ser lo suficiente como para salvarte. De la misma manera, tu obediencia nunca pudiera ser lo suficiente para mantenerte salvo. No te salva, no te mantiene salvo. Tú fuiste salvo por gracia y te mantienes salvo por gracia. Gracia para entrar y gracia para ser preservado. Yo hice un video que se titula algo así, gracia para preservación, creo que se titula. Se lo voy a dejar por acá, yo sé que le va a hacer de edificación. Le voy a dejar el enlace ahí en la descripción. Búsquelo, yo sé que le va a edificar, donde hablo en detalles de esto. Segundo, nuestros nombres ya estaban, y hago énfasis en esto, ya estaban en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. No fueron escritos ahí porque nos portamos bien o nos ganamos con nuestro esfuerzo humano. Es por elección. Veamos el texto. Vamos a Apocalipsis 13:8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Quiere decir que el Cordero no fue inmolado desde el principio del mundo, él fue inmolado hace 2000 años. Pero nuestros nombres estaban escritos en el libro de la vida desde el principio del mundo. Igual otro texto más, y es Apocalipsis capítulo 17, verso 8. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a
perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Quiere decir que los que siguieron a la bestia son aquellos que los cuales sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que desde antes de la fundación del mundo ya estaban escritos los que iban a ser salvos, y también estaban escritos los que iban a seguir a la bestia, los que no habrían de ser salvos. Esto es elección. Entonces, Dios no tiene un borrador. Él no anda borrando personas. Tú cometes un error y te borra, y luego tú vas y te arrepientes el domingo y te vuelve a poner en el libro de la vida, y luego si el lunes cometes otro error y fallas en algo y desobedeces en algo, te borra el libro de la vida, y luego para el domingo te arrepientes otra vez y te vuelve a poner en el libro de la vida. No es así, amados. Dios no tiene un borrador. A veces los evangelistas cometen el error de cuando hacen el llamado, dicen: amado, acepta a Jesucristo para que Él escriba tu nombre en el libro de la vida. O a veces a las personas que pasan al frente y reciben al Señor le dicen: en esta noche sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Eso no lo dice la Biblia en ningún lugar. La Biblia dice que tu nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que ya está ahí. Entonces, Apocalipsis capítulo 3, verso 5, refuerza eso. Refuerza que los que están en Cristo por causa de su sacrificio, por el cual venció, por eso es que esto vencemos por Él, no seremos borrados del libro de la vida. Tercero, tenemos que ver el testimonio del resto de la Escritura, donde eterna seguridad es una doctrina sólida. Tú no estudias una doctrina separada del texto bíblico, el contexto bíblico general, amado, general. Tú no puedes sacar un versículo. La gente que apoyan y defienden de que la salvación se pierde, esto es lo que hacen. Sacan un versículo o la mitad de un versículo, un pedazo, y lo separan del resto de la Escritura. Y allá están, hermano, que hay que cuidar la salvación con temor y temblor, completamente fuera del contexto. Cuando el texto lo que nos está hablando es del mantenimiento que tenemos que dar a la salvación que hemos recibido y cómo crecer en ella. Pero ellos lo sacan del contexto y entonces viene la amenaza, la inseguridad de que vas a perder la salvación. La salvación es segura, amados. Es un don que Dios nos dio sin merecernos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No será condenado. Ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Entonces tenemos que ver el contexto bíblico en cuanto a esta doctrina de la eterna seguridad que está en toda la Biblia. Vamos a ver un par de textos. Juan capítulo 10, verso 28. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Ahí está la seguridad. El Señor te está diciendo: no vas a perecer jamás. Nadie te va a arrebatar de mi mano. ¿Me está siguiendo acá? Tu nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Al contrario, Apocalipsis dice que los que están ahí escritos en ese nombre, son los que vencen, y te da seguridad sobre ellos. Voy a otro texto aquí, Juan 10, verso 29. Dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Las ovejas que el Señor le dio, nadie las puede arrebatar de sus manos. Nadie las puede arrebatar de su mano. Jesús dijo: todo el que el Padre me diere, vendrá a mí. Eso está hecho, ¿sí? Note que todos los textos que mencioné antes vienen de Juan, del mismo Juan que escribió Apocalipsis, y ahí lo vimos en el libro de Juan y lo vimos en Primera de Juan. Entonces quiere decir que Juan cree en la eterna seguridad. Espero que esto le ayude, amado, y responda su pregunta. Vamos a la pregunta que sigue. Y tengo aquí varias preguntas que entraron, todas en la última sesión que tuvimos de preguntas y respuestas. Y si usted quiere, tome su cafecito o su té. Recuerde siempre tener un lápiz a la mano, una libreta para escribir estas cosas. Esta viene de Andris Karina González, Petit. Hola, pastor. ¿Cómo saber que estamos preparados para abrir iglesia? Es decir, ejercer el ministerio. Mire, esta pregunta me ha llegado de varias personas y siempre está hecha de una manera similar. Y es: ¿cómo sé que fui llamado a
pastorear, o cómo sé que fue llamado a ir a esta iglesia a servir aquí en el ministerio tiempo completo y cosas así. Entonces la respuesta es similar y yo le respondo aquí a Andrés y le digo, muy buena pregunta, hay varias cosas muy importantes, comenzando por el llamado. ¿Cómo tú sabes que eres llamado a servir a Dios? ¿Cómo sabes que eres llamado a servir a Dios? ¿Cómo sabes que eres llamado tiempo completo a servir a Dios? ¿Cómo sabes que eres llamado al pastorado, a pastorear una iglesia? Wow, hay cosas muy importantes aquí. ¿Cómo saber que he sido llamado al ministerio? El hecho de que tengas la inquietud al respecto ya dice mucho. Y esto yo siempre se lo digo a ministros jóvenes o personas jóvenes que se quieren preparar para servir a Dios. Digo, el hecho de que hay una inquietud de que quieres servir a Dios, ya eso dice bastante, pero no es suficiente. Pero por lo menos es una entrada, ¿sí? Creo que hay un testimonio interior del Espíritu que deposita en nosotros un deseo de servir. Entonces, intranquilidad si no lo haces y paz cuando sirves. Esto para servicio a Dios en general, en cualquier área de ministerio. Los que somos llamados a servir a Dios sabemos que no vamos a ser felices haciendo ninguna otra cosa. Si tú eres llamado a servir a Dios y entregar tu vida al servicio, especialmente a tiempo completo. Yo llevo sirviendo a Dios ya más de 40 años, amados. Y lo primero, yo diría, es el testimonio interno. Tú sabes dentro de ti que Dios ha puesto un deseo muy tremendo para servirle. Y si no lo haces, eres infeliz. Pablo dice, ay de mí si no predicare el evangelio. Yo digo lo mismo, ay de mí si no predicare el evangelio. Voy a ser la persona más infeliz de todos los que habitan en la tierra. Entonces, encuentro una tranquilidad y una paz cuando digo, sí Señor, heme aquí estoy para servirte. El testimonio interno. Esto es importantísimo, pero no es suficiente, se necesita más. No puedes basarte solamente en el deseo que tienes dentro. Tienen que haber más cosas, más componentes. Y aquí te voy a dar algunos. Por lo menos te voy a dar 4. Y estos vienen de mi experiencia personal, de lo que he visto en la carrera sirviendo a Dios. Que es una carrera, dicho sea de paso, de maratón. Esto no es para 3 días. No es una carrera de velocidad de 100 metros. Esto es una carrera larga de maratón. Entonces, ahora, específicamente para el pastorado o para el ministerio de evangelista, por ejemplo, que son oficios en los cuales, o maestro, que son oficios en los cuales vas a estar sirviendo a Dios por completo. Primero, debemos estar seguros que el don de la predicación y la enseñanza está en nosotros, y esto confirmado por los ancianos de la iglesia y ministros más viejos. Le voy a explicar esto. Y como le digo, usted puede servir a Dios en muchas áreas de ministerio. Usted puede servir a Dios en la hospitalidad. Usted puede servir a Dios cuidando a los pobres. Usted puede servir a Dios cuidando a las viudas, cuidando a los huérfanos. Usted puede servir a Dios haciendo evangelismo en la calle, ayudando a sus vecinos a venir a la congregación, invitándolos, haciendo algún trabajo por la comunidad. Usted puede servir a Dios con los niños dentro de la congregación, cuidando a los niños, enseñando una clase de niños. Hay muchas maneras de servir a Dios, cuidando el parqueo o el estacionamiento. Parqueo es una palabra aquí mal construida que se usa en Estados Unidos, que viene de park o de parking lot, pero verdaderamente no es correcto el español. Sería estacionamiento. Yo tuve una persona hace muchos años que sirvió a Dios cuidando el estacionamiento en las carpas. Cuando nosotros íbamos de una ciudad a otra, esta persona, un hermano, nos ayudaba siempre cuidando el estacionamiento. La carpa necesitaba mucha gente trabajando y nosotros tuvimos años, casi una década, con la carpa viajando de ciudad en ciudad, teniendo cruzadas, ganando almas, plantando iglesias, mi esposa y yo, con un equipo. El equipo a veces teníamos 20 personas viajando con nosotros, a veces 30, más de 30 viajando con nosotros, tiempo completo en esos años.
Estábamos jóvenes nosotros. Podíamos hacerlo también por la juventud. Cuando uno está joven puede hacer muchas cosas. Porque a veces teníamos cruzadas de 40 noches. Estábamos en un solo lugar 40 noches predicando sin parar. A veces 21, 22 noches, 25 noches. Y tuvimos campañas que duraron hasta 6 meses, 180 noches. Es más, tuvimos una cruzada que se llamó la Cruzada de las 200 noches. Fue histórico, sin parar. Pero usted dice, ¿cómo usted pudiera predicar todas las noches por 40, 50 noches sin parar? Amado, solamente Dios puede hacer eso. Eso es sobrenatural. Claro, yo dedicaba tiempo diario a la oración. Nos encerramos a orar desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, todos los días. Lo hacíamos, dedicamos la mañana a cuestiones de administración, cuestiones que tenían que ver con el ministerio, decisiones que tomar. El equipo estaba reparando la carpa, alando las cuerdas, los generadores de electricidad, buscando la gasolina. Las carpas llevan acerrín en el piso, se le echaba acerrín, limpiando la silla, las conexiones eléctricas, los instrumentos de música, todo eso. Cada uno hacía su labor en el área donde Dios le había llamado. Era un equipo, pero no todos estaban llamados a llevar la predicación, ya trabajaban en diferentes áreas. Había un hermano que siempre llegaba en cierta ciudad y nos ayudaba en el estacionamiento por años, y Dios lo bendijo. Y esta persona se dedicaba a ir con un carrito a vender frutas. Vendía frutas en la calle con un carrito. Un hermano muy humilde, con su carrito vendía frutas. En México la gente come la fruta que le echan sal y le echan chile a la fruta picante y se comen eso, y él hacía eso. Pero nosotros enseñamos los seminarios dentro de las cruzadas. A veces los sábados enseñamos seminarios, la escuela de ministerio, y este hermano tomó principios de economía y tomó los cassettes de estudios. En esos años todo lo hacíamos en cassettes, no sé si usted se acuerda de eso. Y lo estudió, y ¿sabe qué? Empezó a crecer y emprendió negocio y puso un segundo carrito para vender fruta y luego un tercer carrito, y empezó a hacer como franquicias. Y empezó a tomar gente y a hacer los socios trabajando con él, y trabajaban sus carritos, pero él controlaba todos los carritos y eran como franquicias. Y empezó a crecer, y después, cuando me lo encuentro una vez, salimos al sur a un viaje de cruzada, estuvimos en una gira, y cuando regresamos a la gira el hombre tenía ya un restaurante en una ciudad, y Dios lo prosperó mucho. No solamente eso, que fue un donador para nuestro ministerio por años. Donó carros, vans, aparatos, ayudó nuestro trabajo financieramente mucho, a muchos lugares por años. Quiere decir que Dios bendijo a este varón y a su esposa. Y ellos prosperaron económicamente tremendamente, ¿no? Y lo usaron para bien, se convirtieron en un canal de bendición. Y esa es la prosperidad de Dios, ¿no? La verdadera prosperidad, porque hay una falsa prosperidad ahí fuera, ¿no? Entonces, él encontró su llamado ahí, sirviendo, y muchos pueden encontrar el llamado sirviendo en muchas áreas. Y no necesitan que venga un ángel del cielo, o no necesitan que venga alguien y les profetice. Es más, yo estaría escéptico de gente que profetiza ministerios, porque yo no hallo apoyo de eso en la Biblia. La Biblia dice que la profecía en el Nuevo Testamento es para consolación, edificación y exhortación. 3 cosas, dice Pablo ahí en Corintios. No es para estar revelando ministerios. Y hay gente que va de lugar en lugar diciéndole a la gente, Dios te llamó y Dios te puso esto. Y allá hay una persona y me dice, hermano, este profeta me dijo que Dios me llamó a la predicación y a hacer, que Dios le había llamado, no sé a qué, creo que a ser profeta también, o qué sé yo, y a ser pastor y a predicar. Y yo le dije, dice, pero yo no estoy tranquilo con eso, dice, porque yo no tengo ese llamado, dice, yo no me siento llamado, yo no siento el deseo dentro de mí de hacer eso, yo estoy feliz sirviendo a Dios allá, sirviendo a Dios en cosas, en la iglesia, ayudando a la gente, pero yo no tengo llamado a la predicación, dice, yo nunca he sentido eso, yo no estoy tranquilo con lo que me dijo, tengo intranquilidad, pero él me dijo que era de Dios, hasta me echó aceite en la cabeza. Y yo le dije, mira, amado, tú no tienes que hacerle caso al profeta ese. Lo más posible que es un falso profeta. Porque eso es andar con un pomo de aceite, echándole el aceite a la gente en la cabeza. No es que yo tenga nada en contra del aceite. Yo tengo un video en el cual hablo del aceite o del aceite de la unción, y lo explico bajo los parámetros del nuevo pacto. Usted lo debe de conseguir por ahí. Pero este
Esta persona no tenía el deseo, no tenía el testimonio interno del Espíritu Santo. Simplemente lo que tenía era que alguien le dijo que estaba llamado y supuestamente lo ungió. Usted le puede echar aceite arriba a un, amado, usted le puede echar aceite arriba a un carro y eso no lo convierte en un avión. ¿Me está viendo acá? Que usted le eche aceite arriba de la cabeza a alguien, eso no lo hace ministro. Y yo le dije, ¿sabe qué? El tal, yo estoy casi seguro que es falso profeta, por no decirle 100% por respeto. Pero no le hagas caso. Tú sigues siendo fiel en lo que tú te sientes que Dios, donde Dios te tiene puesto, donde tú hayas ahí que estás completo, que estás feliz haciéndolo, que te da gozo. Donde está el gozo, ahí estás supliendo una necesidad, estás sirviendo una necesidad. Eso es lo importante. Entonces quédate ahí tranquilito, ¿sí? No le hagas caso al tal profeta. Allá había muchos profetas en los días de Josafat, que estaba con Acab, que iban a ir a la guerra. Acab le dice, ahí estaban, habían 400 profetas, amados, que le decían a Acab, sube a la guerra que te va a ir bien. Sube, había hasta uno con unos cuernos. Sube, que Dios va a prosperar y vas a ganar la guerra. Sube, sube. Todos los 400 profetas estaban diciendo lo mismo. Claro, estos eran profetas asalariados que comían de la mesa del rey, ¿no? Y luego está Josafat, que era un buen rey, y le dice a Acab, oye, ¿no hay alguien aquí por quien consultemos a Jehová? Mire nomás qué ironía esa. Preguntándole, ¿hay alguien aquí por quien consultemos a Jehová? Cuando tienes 400 profetas ahí delante de ti. Pero evidentemente el mismo rey sabía que los 400 de esos no valían 3 centavos. Entonces Josafat le dice, sí hay uno, Micaías, hijo de Imla. Pero él y dice, no, pero este siempre profetiza el mal. Y lo mandan a buscar. Y Micaías le dice a Acab, sí, sube, te va a ir bien. Si eso es lo que quieres oír, pues sube. Y él le dice, no, dime la palabra de Jehová. Dime qué es lo que dice el Señor. Bueno, lo que dice el Señor es que te vas a morir. No vas a regresar de la guerra y vas a morir. De veras. Y se enojó el rey y tomó a Micaías, hijo de Imla, y lo puso en la prisión a pan y agua. Y dijo, ténganlo preso ahí a pan y agua hasta que yo regrese de la guerra. Bueno, la profecía se cumplió. Acab no regresó de la guerra, murió en la guerra. Quiere decir que Micaías puede ser que todavía está comiendo pan y agua, porque él dijo hasta que regrese y nunca regresó, ¿no? Eso era un chiste. Y vemos que 400 profetas falsos que decían todo lo mismo, en realidad estaban mal. Uno tenía la razón, uno solo. Entonces, usted no esté prestando atención a profetas. Y como dije aquí, número 1, debemos estar seguros que el don de la predicación y la enseñanza está en nosotros, y esto confirmado por los ancianos de la iglesia y ministros más viejos. ¿Por qué los ancianos de la iglesia, amado? Porque no solamente que tú sientas el deseo de predicar o que tú tengas el don de la predicación, también es que los hermanos, las personas lo vean. Porque tú te crees, mira, hay personas que creen que son cantantes y están encaprichados en cantar, pero no tienen el don. Y usted los ve que se encaprichan en cantar y quieren que los pongan a cantar ahí en la congregación y no tienen el don de cantar. Pero en su capricho ellos creen que saben cantar. Pero cuando otra gente los oye, dice, no tienen el don. Bueno, les fuera escuchar a lo que otra gente le dice a personas que le amen y sinceramente dice, ¿sabes qué? Tú eres una buena persona, eres un buen hermano, tienes muchos otros dones, pero cantar no es lo tuyo. Ponte a hacer otra cosa. Si yo no tengo el don de la predicación o la enseñanza, yo prefiero que algunas personas me digan la verdad y me digan, hermano, tú no sirves para eso, ponte a hacer otra cosa. Y como soy un entendido, voy a aceptar el consejo. Pero esto es importante, y por eso digo, es importante que no solamente que tú sepas que Dios te llamó a predicar, sino que cuando hay una oportunidad y te den un chance, una oportunidad de enseñar en los jóvenes, a los adolescentes o predicar en la iglesia un día o algo, que los ancianos te escuchen y te oigan hablar, a ver si verdaderamente tienen el don. Ellos van a llegar y te van a decir, ¿sabes qué? Estás llamado. Yo recuerdo cuando yo era un joven que empezaba a servir a Dios, yo fui líder juvenil primero. Yo recuerdo que cuando los ancianos se me acercaron, una vez llegó un pastor y me dice, hermano, queremos entrenarte, queremos equiparte, queremos que te prepares para servir a Dios, queremos enviarte al seminario porque vemos que el llamado está en ti y nosotros nos damos cuenta. Eso es confirmación. O sea, tú necesitas la confirmación de otros. No solamente que Dios te llamó a predicar, que tú sientes el deseo de hacerlo, que tú crees que puedes fluir, también necesitas que alguien te escuche y te diga, estás llamado. O sea, en este caso, ahí
Todo es muy importante, por eso es que es tan importante el gobierno de ancianos, que los ancianos de la iglesia, aquellos que son ministros más viejos, ancianos dobles, quiere decir por edad y también por gobierno, que son ancianos llamados a ese ministerio, a ese oficio, que ellos tomen nota y vean en ti carácter, que vean tu testimonio, que vean que eres genuino, vean tu amor por la predicación y te apoyen. Y si no lo hacen, tienes que esperar, darle tiempo. Sigue sirviendo a Dios hasta el día en que tu don sea notable. ¿Me está siguiendo acá? Recuerda que esto es una carrera de largo plazo, a largo plazo, de maratón. Número 2. Luego, comprobar que tiene un amor y paciencia especial por la gente. Y esto es específicamente el pastorado y mayormente al pastorado, pero en general. Sí, no es solamente la predicación, amado. Si usted tiene el don de predicación, pero usted no tiene amor por la gente, usted puede terminar hiriendo gente. Es más, si usted tiene el don de la predicación y hay cosas que dentro de usted no han sanado y hay heridas todavía ahí, usted va a terminar hiriendo gente. Ahí en el curso Liderazgo Irrevocable yo enseño esos principios. Es el primer curso de la serie de liderazgo y hablo de eso. Cuando usted, y ahí voy a dejar la información por ahí, usted la puede conseguir, el curso está ahí en la plataforma Juntos y en la Escuela de Liderazgo Internacional. Se llama Liderazgo Irrevocable. Mire, si usted está llamado al liderazgo y hay heridas que no han sanado, usted va a terminar hiriendo a otras personas. ¿Me está siguiendo acá? Es importante que sane. Pero aún si está sano, usted tiene que tener un amor especial por aquellas personas a quien usted va a ministrar. Tienes que tener amor por Dios y amor por el pueblo de Dios. Tienes que amarlos. Y el pastorado sobre todo, porque el pastorado convive con las ovejas. Mira, amado, es como el ministerio de Elías, que es como el evangelista, aunque era profeta, pero esto es un ejemplo. Y Eliseo, el pastor. Los dos eran profetas. Elías era profeta, Eliseo era profeta. Pero el ministerio de Elías era más como un evangelista en el sentido de que Elías llegaba a un lugar, profetizaba y luego iba y se escondía en una cueva. Hoy en día un evangelista va a un lugar, ministra una cruzada masiva y luego va y se mete en un cuarto de hotel o se va al avión. No convive con el pueblo. Me oye, tiene amor por las almas, tiene amor por ganar almas, pero quizás no tiene el don ese para estar con el pueblo continuamente. Eliseo era más como el pastor, porque Eliseo era un profeta que convivía con el pueblo. Muy diferente a Elías. Elías profetizaba y se escondía en una cueva. Eliseo se quedaba con el pueblo todo el tiempo. Vivía dentro del pueblo. ¿Se acuerda aquella mujer que le hizo una habitación, un aposento para que se quedara ahí cuando pasaba por ahí? Eliseo era como un pastor en ese sentido. Así es el pastor. El pastor vive con las ovejas, convive con el pueblo, está todo el tiempo con el pueblo. ¿Me está siguiendo acá? Y tiene que tener un amor especial y una paciencia especial. Y déjame decirle algo. El pastorado es de paciencia. Yo he ejercido en los dos, por la gracia de Dios. He ejercido en el evangelismo, viajando, haciendo eventos en estadios, plazas de toros. Usted lo ha visto por ahí, por la gracia de Dios. Y he servido también el pastorado. Y son muy diferentes, muy diferentes. En el pastorado tú convives con las ovejas y necesitas, yo digo que para el pastorado necesitas más paciencia con la gente. Porque tienes que soportar sus defectos, tenerle paciencia mientras van creciendo. Las ovejas no crecen todas rápido, algunas demoran para crecer. Tú tienes que tener paciencia. Estate seguro que tienes ese don de tener paciencia con la gente. Tienes que ser una persona paciente. Número 3, y muy importante, que posees la disciplina para estudiar a profundidad las Escrituras. Si tú no tienes la disciplina para estudiar, y dije a profundidad, no olvídate de ministrar en el pastorado. El pastorado tiene que ser maestro también. En Efesios 4:11, que es un texto mal usado la mayor parte del tiempo, porque los que se autotitulan apóstoles y profetas mal usan el texto continuamente y lo sacan de contexto. Y no toman en cuenta Efesios 2:20, que esos dos ministerios
fueron puestos para plantar el fundamento de la iglesia. Y habla Efesios 4:11 de todos los ministerios, la gama de ministerios que comprenden todo dentro de la esfera de la iglesia desde su comienzo, donde Dios usó a apóstoles y profetas para plantar el fundamento, pero luego puso evangelistas, pastores y maestros para sobreedificar sobre el fundamento de ellos. Eso yo lo explico acá en este librito que se llama Manipulación, y es gratis. Manipulación, Apóstoles Modernos, la cobertura y el diezmo de diezmo. Este es muy importante, amados. Descárguelo, ahí se le voy a dejar la información en la descripción. Lo puede descargar gratis, y si lo quiere impreso, pues por ahí lo puede conseguir en una tienda, por ahí le podemos dar la información también. No, escuche bien esto. El ministerio que tiene que ver con la palabra. Si tú vas a ser maestro, pastores y maestros es una misma cosa, van juntos, quiere decir, son dos alas de un mismo pájaro, son dos expresiones de un mismo ministerio. Pastores y maestros van pegados, ¿sí? Y hay maestros que no son pastores, pero todos los pastores tienen que ser maestros. Voy a decirlo otra vez. Hay maestros que no necesariamente tienen que ser pastores, pero porque hay maestros de escuelas, de instituciones, de seminarios bíblicos, hay maestros de escuela dominical, hay maestros que enseñan a la congregación y no pastorean, tienen el don de maestro. Pero el pastor sí necesita ser maestro, porque la iglesia necesita ser alimentada por el pastor. Y el pastor que no es maestro corre el peligro, y esto lo he visto yo en iglesias donde tienen a un invitado cada domingo, porque el pastor no sabe enseñar. Y el pastor se vale de los invitados. Y cada domingo hay un invitado diferente en la iglesia. ¿Sabe lo que sucede? Que esa iglesia está llena de confusiones. Porque este viene un domingo y dice una cosa, el otro viene otro domingo y dice otra cosa diferente, este viene con una doctrina, el otro domingo viene otro con otra doctrina, y esa congregación está confundida, hermanos, está confundida. No, el maestro tiene que ser el pastor es el maestro principal de la iglesia, y él es el que establece doctrina en la iglesia, es el que establece los parámetros de conducta, cómo vivir la vida de la iglesia, cómo crecer. Entonces, para ser maestro, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Mire, tienes que tener la disciplina para ser un estudioso de la palabra. Y esto es un estudioso para siempre, toda tu vida, el resto de tu vida, el resto de tus días. Siempre tienes que estudiar, tienes que profundizar, tienes que conocer bien la palabra. Para eso tienes que prepararte, ¿Cómo te preparas? ¿Sí? Estudiando, y de aquí viene el número 4, que sería, escuche bien la diferencia. El número 3 es la disciplina para poder estudiar. Si tú no tienes la disciplina para estudiar, no te metas, no entres, por favor, ahórrale ese daño al cuerpo de Cristo. Si tienes la disciplina para estudiar, entonces vamos al número 4, que es prepararte debidamente y probar que posee erudición antes de comenzar el pastorado. ¿Qué cosa es erudición? Tú tienes que ser un experto en las escrituras antes de pararte a enseñar. ¿Y cómo se consigue eso? En la preparación. ¿Cómo es la preparación? Una preparación dedicada. No es que tú estudies la Biblia en tu casa y te leas unos capítulos y prepares un mensajito o le copies un mensaje a alguien y viene y se lo entrega a la congregación. No, usted tiene que conocer los textos. Alguien me preguntó por ahí si es necesario que un pastor tenga un doctorado en teología. Y yo digo siempre, no es necesario que tengas un doctorado en teología, pero sí es necesario que conozcas suficiente teología a nivel doctorado. Voy a repetirlo. No necesitas tener el título de doctorado en teología, pero tienes que manejar teología al nivel de doctorado. Un pastor tiene que conocer teología a alto nivel. ¿Me está oyendo acá? Tiene que conocer los textos. Alguien me preguntó, ¿necesito entender el griego para poder ser pastor, para poder predicar? Y yo siempre les digo, bueno, sí y no. ¿Hablar en griego? No. El griego antiguo, el griego koiné, de todas formas no lo vas a poder hablar, porque hoy en día el griego que se habla en Grecia no es ese griego, es un griego moderno. El griego antiguo o el griego de 600 años antes de Cristo que hablaban los filósofos
Platón, Sócrates, ese griego ya es un griego enterrado, no solamente existe en documentos. Pero el griego en el cual tenemos la traducción, la Biblia traducida, es un griego que sí está escrito y hay diccionarios, pero el griego que está escrito, el griego que nosotros usamos, que aparece, sí tienes que tener suficiente conocimiento de ello. Como dije anteriormente, no hablarlo porque ni es posible que lo hables de todas formas, pero sí leer lo más que puedas y entender, por lo menos para entender los textos complicados. ¿Me está siguiendo acá? Sí. Y por lo menos saber usar bien un diccionario o más de un diccionario griego, usar los diccionarios bien, usar los comentarios bien y conocer suficiente griego como para poder explicar los textos difíciles. Esto es necesario para un pastor. ¿Me está viendo acá? Eso quiere decir que un pastor tiene que ser un experto en la escritura, en cómo enseñar los textos bíblicos. Si no, no se meta. Yo sé que hay gente por allá que viene y alguien los unge y le pone un poco de aceite en la cabeza con la botella y le dice que es pastor y ellos se creen que son pastores y se van a pastorear. O alguien que no está contento en una iglesia y se fue y puso su propia iglesia y ya es pastor. Amado, eso es daño. Eso es puro daño. Yo conozco ciudades en Latinoamérica donde hay mucho daño. Gente que se pusieron ellos mismos. Dios no los llamó y ellos solos se pusieron. Y son unas personas, son neófitos, no conocen el texto. Y lo que hacen es enseñar los disparates que otros enseñan, que son famosos, pero de todas formas enseñan disparates. ¿Me está siguiendo acá? Entonces, eso es un problema y es una de las problemáticas más grandes que tenemos hoy en día en nuestra América Latina en cuanto al pastorado. Yo creo que el pastor tiene que prepararse. Y como le he dicho anteriormente, los 4 estados del ministerio: Dios llama, Dios prepara, Dios envía y Dios suple. Yo siempre digo esto: Dios primero te llama, tú tienes que estar llamado, tienes que estar convencido de que estás llamado. Número 2, Dios te prepara. Si Dios te llama, Dios te prepara antes de enviarte. Ese es el patrón bíblico, ahí lo vemos en la Biblia. Cada vez que Dios llamó a alguien, primero lo preparó. Pablo se fue allá a Arabia, estuvo 14 años, hermano, antes de regresar y empezar a ministrar. Y eso que ya había estado a los pies de Gamaliel y ya había sido instruido por años, con todo y eso. Una preparación larga. Yo siempre digo, una preparación larga produce un ministerio largo. Una preparación corta produce un ministerio corto. Aprenda esto que le estoy diciendo. Entonces, el que está llamado, si no está llamado, aunque te prepares, no va a funcionar. Pero si estás llamado, necesitas prepararte. Y una vez que te preparas, Dios te envía. Y cuando Dios te envía, Dios te suple. Pero si Él no te envía, Él no te va a suplir. Y Dios no te va a enviar sin que te prepares. Y si te envías tú solo, te vas a tener que suplir por ti mismo porque Dios no te va a suplir. ¿Me estás siguiendo acá? Son esas 4 cosas. Dios llama, Dios prepara, Dios envía y Dios suple. Entonces acá estamos en la preparación. Necesitas prepararte, amados. Necesitas prepararte. No, la recomendación viene de muy cerca, pero nosotros tenemos ahí la Facultad de Teología Latinoamericana, tenemos la Escuela de Liderazgo Internacional, donde hemos puesto al alcance del pueblo en Latinoamérica los cursos de teología sistemática. Son 11 cursos de teología sistemática que te dan redondeadamente todo el conocimiento que tú necesitas para entender la teología bíblica. Y los cursos de liderazgo tenemos varios, pero hay 12 fundamentales, 12 cursos fundamentales que te preparan para ser líder sobre una congregación, sobre un grupo, etcétera, etcétera. Ahí lo puede revisar, ahí abajo están los enlaces en la descripción. Y de paso, ya se lo anuncié, ¿no? Esto. Y dicho sea de paso, están al alcance del pueblo. Aparte de la educación que tú recibes en el estudio continuo. Nosotros tenemos ahí guías de estudio gratis, una cantidad de guías de estudio gratis, de series de estudios bíblicos que usted puede usar para prepararse y todo eso. Bueno, de todas formas, prepararte debidamente y probar que posee erudición antes de comenzar al pastorado. Antes de entrar en el pastorado usted tiene que tener eso. Necesita erudición. Así es, amados. Años antes, hace 30, 40 años atrás, un pastor era una persona muy preparada y muy instruida. ¿Me está viendo? Lo veían al nivel de los jueces. Es más, en Estados Unidos se le llama Justice of the Peace. Es como un juez de la paz. Por eso puede casar gente. Porque tiene la misma facultad que tiene un juez. Un pastor es una persona preparada, equipada. Hoy en día,
Cualquier persona se pone el título de pastor y es una vergüenza, verdaderamente, y da mucho dolor. Pero bueno, respondiéndole aquí a Andrés, que preguntó cómo saber que estamos preparados para abrir una iglesia, es decir, ejercer el ministerio. Aquí le estoy diciendo algunas cosas que son básicas. Hay más cosas, pero estas son elementales. Sí, necesitas tener el testimonio interno del Espíritu Santo de que tienes el llamado. Necesitas aparte de eso, estas 4 cosas que compartí acá. Sí, tienes que estar seguro del don de la predicación y la enseñanza que está dentro ahí. Tienes que comprobar que tiene amor y paciencia por la gente. Tiene que poseer la disciplina para estudiar a profundidad las Escrituras. Y número 4, tiene que prepararse intensamente. Y esto no quiere decir intensivo, sino en intensidad y en profundidad. Aún así, escúchame bien, aún así el pastorado es muy difícil. Es muy difícil, requiere una vida de sacrificio, soportar padecimientos, burlas, persecución de los de afuera y de los de adentro, como dice Pablo. Solo con un llamado genuino y el respaldo de Dios se puede ejercer. Tómese su tiempo en oración, y es el consejo que yo le pongo a ella aquí. Tómese su tiempo en oración de que el Señor le quiere en el pastorado y se lo ha dado a saber. Y yo no sé, Andrés, si esta pregunta me imagino que está incluyendo a su esposo aquí, y es algo que ustedes dos están orando a Dios para hacer. Sí, pienso que es así. Porque habla en plural, dice cómo saber que estamos preparados, habla en plural, me refiero que ahí está incluyendo a su esposo, que ya en otro programa hemos hablado de lo que es liderazgo y los dones que Dios ha dado al hombre y los dones que Dios ha dado a la mujer, y en cuestiones de ministerio la autoridad que Dios ha depositado sobre el hombre, y eso lo explico por ahí en otros videos también. Pero bueno, ahí le dejo esos consejos, ¿sí? Gloria a Jesús. ¿Cuántos están listos para la próxima pregunta? Dígame ahí en los comentarios que está gozándose, que está recibiendo, o en el chat, si todavía está el chat ahí en vivo. Dígame que está siendo edificado o edificada. Dígame que si tiene alguna pregunta, alguna duda, hágala ahí, por favor. Las preguntas yo prefiero que la hagan en los comentarios, porque ahí yo puedo responderlas. En el chat la puede hacer, pero luego cópiela, póngala en los comentarios, porque ahí yo puedo regresar y responder. El chat se cierra una vez que terminamos la transmisión en vivo y ya yo no puedo responder nada ahí, pero en los comentarios sí. Bueno, tenemos aquí otra pregunta que viene de Elí Gabriel Montilla Monsalve. La pregunta dice: buenas noches, bendiciones. Mi pregunta es la siguiente: cuando se está en servicio compartiendo la palabra y algún hermano se endemonia o se endemonía, mi pregunta es: ¿qué pasa allí? ¿Qué se puede hacer al respecto? Ay, esta es una buena pregunta, mi hermano Elí Gabriel. Si está en el servicio y a un hermano se endemonía o se endemonia, no sé cómo se pronuncia bien eso, dígame usted que habla mejor español que yo. Para comentar, debo afirmar que un cristiano no se puede endemoniar. Cuando una persona genuina nace de nuevo, el sello del Espíritu Santo ahí está. Es sellado con el Espíritu Santo cuando cree. Dice Efesios 1:13, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo no comparte su habitación con otro espíritu. ¿Me está viendo acá? El Espíritu Santo viene a habitar a tu cuerpo. Tú eres el templo del Espíritu. Y ahí, en su habitación, Dios es celoso. El Espíritu Santo es Dios. Dios es celoso, amados. Y Él no comparte su habitación con nadie. No hay manera bíblica de apoyar eso. No hay manera de que un demonio pueda venir y tomar a un creyente. Eso no existe, la posibilidad. Una persona que es creyente, nacido de nuevo, en el cual Dios ha completado su obra de salvación. Yo le tengo que decir algo: la salvación es un trabajo completo. Es completo y es perfecto.
Y una vez que Dios lo completa, ahí no puede haber demonios ni nada de eso. Entonces, los creyentes no pueden tener demonios. Quítese eso de la cabeza. No, yo sé que viene entonces la pregunta, bueno, es que yo he tenido la experiencia. Ahí nos vamos a las experiencias. Alguien tuvo una experiencia que se empezó a voltear y empezó a remover la cabeza y todo eso. Bueno, déjeme hablar de eso. Pero primero, hay dos cosas que pueden estar pasando cuando tú ves una manifestación ahí en la iglesia. Una, que la persona no es cristiana. En este caso, el proceder correcto sería presentarle a Cristo. ¿Qué vas a hacer tú reprendiéndole demonios a alguien que todavía ni conoce al Señor? Si verdaderamente tuviera un demonio, digamos, y tú lo liberas y sale el demonio de ahí, que hay mucha teología que tengo que hablarte sobre eso, pero bueno, digamos, como lo hablan acá. Digamos que la persona tiene un demonio y tú puedes sacarle el demonio. ¿Qué sucede si no tiene a Cristo? Bueno, si te vas al antiguo pacto, entran 7 peores. Digo antiguo porque eso fue escrito antes de que Cristo muriera, antes de la cruz. Entran 7 peores, entonces estás peor. ¿Verdad que sí o no? Ahora, yo tengo que decirte lo que sucedió en la cruz, que todavía no he hablado de eso. Pero no. El proceder es, si una persona está actuando raramente, tiene convulsiones, qué sé yo, tuerce la cabeza, hace ruidos extraños, tú tienes que ver lo que está pasando. Pero es muy posible que esa persona, bueno, para empezar, esa persona no es todavía creyente, porque un creyente no puede tener demonios. Ahora, puede ser que no son demonios. Puede ser que esta persona tiene un ataque epiléptico o tiene problemas de convulsiones, cuestiones físicas o problemas mentales. Hay muchas enfermedades de la mente. Hay personas que están envueltas en miedo o que han estado en oscuridad, tan sumergidos en oscuridad y hay tanta oscuridad de tinieblas en sus vidas que viven en el terror y en el miedo y por eso se tuercen y todo eso. Eso todo hay que verlo. Pero para empezar y contestando a la pregunta que dice que si un hermano le entra un demonio o se endemonía, no, un hermano no puede tener demonios. No puede. Número 2, si la persona afirma que es creyente, entonces tiene mala enseñanza. Si se deja llevar por emociones o cosas que ha visto en otros en ese medio ambiente. ¿Por qué digo medio ambiente? Porque esto sucede en medios ambientes. Y usted se da cuenta que estas cosas suceden dentro de movimientos carismáticos, pentecostales, neopentecostales. Estas cosas no se ven en iglesias históricas. Por ejemplo, usted no va a encontrar a alguien retorciendo la cabeza y con convulsiones y que tiene un demonio en una iglesia presbiteriana. Usted no lo va a encontrar. Es muy raro. Usted no va a encontrar a alguien retorciéndose y que tiene demonios en una iglesia bautista o en una iglesia metodista o una iglesia reformada. No lo va a encontrar, hermanos. Es en el medio ambiente carismático donde existe mucha emoción, que entonces las emociones a veces se van fuera de control. Está la influencia de Hollywood, que vieron la película del exorcista, que a alguien se le tuerce la cabeza. O está también la idea del endemoniado gadareno, que ya he hablado de eso anteriormente, que fue algo que sucede antes de la cruz, antes de que Cristo venciera al diablo, antes que el príncipe de este mundo fuera echado fuera, como dice Jesús. Pero en la cruz, después de la cruz, bueno, Jesús en su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2:14, de la misma manera que los hijos participaron de carne y sangre, o así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo está destruido. ¿Me está siguiendo acá? Está echado fuera, ha sido vencido. Jesucristo triunfó sobre él y triunfó sobre las potestades. Está vencido. Y vencido quiere decir vencido. Y destruido quiere decir destruido. Como siempre digo, hay una operación en los hijos de desobediencia. El Espíritu dice, Efesios 2:2, que ahora operan los hijos de desobediencia. Por eso le digo que en los hijos de desobediencia pueden haber muchas cosas y hay oscuridad, pero no en los que están en luz. Los que han sido traspasados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en estos no hay demonios. Quítese eso de la cabeza, eso no es posible. Entonces, amado, para responder a su pregunta, ¿cómo se haría? Bueno, primero predíquele a Cristo.
a esta persona, predíquele a Cristo para que sea salva. Yo estoy seguro que la salvación en su obra completa elimina toda obra del mal. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús por esto? Sí. Bueno, aquí le dejo a mi hermano una lista de estudios bíblicos al respecto que tienen que ver con este tema, y yo se la voy a poner a usted ahí en la descripción debajo. Todo lo que tiene que ver en cuanto a la destrucción del diablo, demonios, todo eso está ahí en esa lista de estudios. Hay varios videos y varias guías de estudio que usted puede descargar para que no quede duda. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? ¿Cuántos se están gozando en esta hora? Dígame que estamos listos para otra pregunta más. En esta noche de preguntas y respuestas. Vamos a ver aquí a mi hermano. Nos pregunta, aquí no pone su nombre, pone anunciando el evangelio. Parece que es el nombre que usa en su canal o algo aquí. Dice mi hermano o hermana, no sé verdaderamente. Dice, hermano, un saludo en Cristo Jesús. He aquí una pregunta según Hechos 27. Los discípulos se reunían el primer día de la semana para partir el pan y tener comunión. Pero se dice que el primer día de la semana empezaba el sábado después de las 6 pasado meridiano, 6 p.m., cuando ya terminaba el Shabbat. Pero que los primeros cristianos no tenían reuniones domingueras. ¿Qué dice sobre eso? Ojo, no hablo de guardar el Shabbat, sino de reunirse después del Shabbat. Bueno, en cuanto a esa crítica de reuniones domingueras, déjeme explicarle exactamente lo que yo entiendo sobre las reuniones en el primer siglo, la iglesia primitiva, cómo se reunía, qué día de la semana se reunían y todo eso. Primero, tengo que estar de acuerdo con usted en una cosa, y es que es cierto que el día judío comienza a la puesta del sol. Quiere decir que el sábado judío comienza el viernes cuando se pone el sol y termina el sábado cuando se pone el sol. Quiere decir que el día domingo o el primer día de la semana puede ser que comienza el sábado en la noche. En ese aspecto vemos algo. Pablo, y tenemos que Pablo entraba en las sinagogas en sábado para anunciarles a Cristo. Quiere decir que las reuniones de Pablo en cuanto a entrar a las sinagogas cuando andaba viajando en su viaje misionero, era en sábado, porque él entraba a la sinagoga porque ellos estaban reunidos en sábado y él entraba en la sinagoga para predicarles a Cristo. Tenía que ser en sábado porque esta gente no se reunía en ningún otro día de la semana. Entonces la única oportunidad que Pablo tenía de predicarle a ellos era en sábado. En este caso, sí, Pablo hacía reuniones en sábado, pero no era que era la congregación cristiana reuniéndose en sábado, sino que él entraba en el sábado a predicarle a judíos. Quitando eso de en medio. Si las reuniones eran primer día de la semana de noche, si las reuniones hubieran sido de noche, entonces sería sábado en la noche las reuniones. Pero si eran a la salida del sol, conmemorando la resurrección, sería domingo en la mañana, y le voy a explicar por qué. Note que María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro domingo en la mañana y ya había terminado el día de reposo. Eso lo vemos ahí en Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Dice al amanecer del primer día de la semana. Y si la reunión que nosotros hacemos es una conmemoración de la muerte y resurrección de Cristo, y Cristo resucitó al amanecer del primer día de la semana, no de noche, quiere decir que Jesús no resucitó el sábado en la noche, resucitó o durante el sábado, sino que resucitó el domingo. ¿Por qué razón? Porque era en la mañana del primer día de la semana, la mañana al amanecer. Dice algunos otros textos, al amanecer. Quiere decir que ya el sol había salido cuando ellas llegaron al sepulcro. En ese aspecto, nosotros vemos por qué la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana y no se reunía el día sábado.
La frase primer día de la semana usada por Pablo lleva la misma connotación en el griego koiné. Que decir que esta frase que nosotros vemos en Mateo 28:1, donde dice aquí pasado el día de reposo, dice que había ya pasado el día de reposo. Que decir que no estaba el día de reposo, había pasado el día de reposo. Dice al amanecer del primer día de la semana. Esta misma frase nosotros vemos en Mateo 28 acá, la encontramos en escritos de Pablo usando la misma connotación en el griego koiné. Primera de Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, fíjese, la misma frase que se usa en Mateo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Quiere decir que la reunión entre los santos era el primer día de la semana, ahí lo dice Pablo claramente, se reunían el primer día de la semana. Y el mismo texto que menciona mi amado Elí aquí, también Hechos 27, ese texto claramente nos dice ahí que se reunían a partir del pan el primer día de la semana. ¿Sí? Ahora, escúchame bien, Elí, y los que estén interesados en este tema, que debe ser la mayoría, ¿cierto? ¿No? Existen escritos del primer y segundo siglo que dicen que las reuniones eran en domingo. Muchos atacan, especialmente los de la secta adventista del séptimo día, porque los adventistas del séptimo día es una secta, hermanos, y a eso yo le voy a dedicar un video entero de apologética. Lo tengo preparado por ahí para hacerlo. Ellos dicen, porque ellos no predican la salvación o la justificación por fe solamente. Para ellos es ganarte la vida eterna por medio de guardar mandamientos. Y yo no estoy en contra de los mandamientos en el sentido de que han sido escritos en nuestra mente. Pero tú no eres justificado por guardar mandamientos, tú eres justificado por el sacrificio completo de Cristo en la cruz. ¿Me está siguiendo acá? Pero bueno, tendría que entrar en detalle, eso lo voy a hacer en ese estudio. Pero ellos dicen, ellos abogan, ellos dicen que la primera vez que la iglesia se reunió en domingo fue cuando Constantino, el emperador, hizo que la cristianidad se convirtiera en la religión oficial del Estado en el año 300 y algo después de Cristo, que de ahí viene el catolicismo. En otras palabras, el catolicismo inventó la idea de reunirnos los domingos según ellos. Pero eso no es correcto, porque antes de Constantino ya las congregaciones se reunían los domingos. Y tenemos suficiente historia y escritos antiguos que apoyan esto. ¿Sí? Existen escritos del primer y segundo siglo que dicen que las reuniones eran en domingo. Yo tengo un recurso que está en inglés y yo lo he leído. Y yo solo puedo recomendar, si usted lee en inglés por ahí, a lo mejor ya hay una traducción, no sé, que es de Roger Beckwith. Y lo publicó en el 2001, que se llama Calendario y Cronología, Calendar and Chronology, Jewish and Christian Biblical, lo voy a traducir, judío y cristiano bíblico intertestamentario y estudios patrísticos o patriarcales. Y esto, aquí está, le voy a poner la información ahí debajo en la descripción, el ISBN del libro para que usted lo pueda conseguir en alguna librería por ahí, yo se lo recomiendo. Y este libro tiene una cronología y el calendario de reuniones de la iglesia del primer y segundo siglo. Y él usa aquí y menciona algunos historiadores por nombre. Y esto es lo que me gusta de este libro, que él menciona a historiadores por nombre. Y ya era conocido que la iglesia se reunía el primer día de la semana en la mañana o al amanecer, que era la costumbre de la iglesia. De todas formas, esto es costumbre porque el Señor, cuando, por ejemplo, cuando Él da el mandamiento en cuanto a la cena o la mesa del Señor, Él no especifica ahí. Dice cuando os reunís, pero no dice, no habla específicamente del día. Sin embargo, la celebración tiene que ver con la conmemoración de su muerte y resurrección, y eso hay que tenerlo muy presente. Y esto sucede al amanecer, es decir, ya después que salió el sol,
y esto es después del sábado, no en el sábado. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús acá? Sí, vamos a seguir con preguntas y respuestas, y yo creo que tenemos espacio un poquito más para por lo menos una respuesta o dos más. Dígame que se queda conmigo unos minutos más y tocamos estas preguntas y respuestas. Sí, gloria a Jesús. Bueno, vamos con Joelis Romero. Dice: buenas noches, pastor. ¿Qué falta por cumplirse para la venida de Jesús? Es que casi no entiendo las profecías. Gracias. Una pregunta muy linda, muy buena pregunta. Y yo le diría a Joelis: cuando las naciones rodeen a Jerusalén, Gog, Magog y los reyes del oriente, y de hecho ahí tengo un video que se titula así, Gog, Magog y los reyes del oriente, y hablo de eso. Y tengo otro video que se titula La segunda venida de Cristo, y aquí lo tengo, se lo voy a poner aquí también, le voy a poner el enlace en los comentarios, donde hablo específicamente de todo lo que sucede antes de la venida del Señor, es decir, la antesala a la venida del Señor. Y es una gran guerra, y nosotros vemos en Apocalipsis que la misma guerra sí, Apocalipsis es un libro de ciclos, donde repite los mismos acontecimientos una y otra vez. No es un libro cronológico, es un libro que va en ciclos. Y nosotros vemos que en un capítulo habla de una batalla y luego en el capítulo que sigue habla de la misma batalla, por ejemplo en el 19 y en el 20, y está hablando de la misma batalla, pero la está enfocando de manera diferente. Pero estamos de acuerdo en que en la venida del Señor va a haber una gran batalla, una gran guerra, pudiera ser una guerra mundial, donde todas las naciones se reúnen alrededor de Israel. Para mis hermanos preteristas totales, porque yo creo en cierto preterismo, pero no en preterismo total. Pero para mis hermanos preteristas totales, yo le digo algo. Ellos dicen, no, ya eso se cumplió en la destrucción de Jerusalén en 1970. Yo hablo bastante de Jerusalén en 1970. Pero, perdón, en el año 70 después de Cristo. ¿De qué estoy hablando? No en 1970. El año 70 después de Cristo. Pero en aquella ocasión simplemente fue una nación que rodeó a Jerusalén y fue Roma, fueron los romanos. Y quien rodeó a Jerusalén fueron los romanos, y quienes destruyeron la ciudad de Jerusalén, el templo, y todos los edificios del templo y la ciudad fueron los romanos, que sí que fue una sola nación. Y antes de la venida del Señor nosotros vamos a ver a varias naciones rodeando. Ahí van a estar los persas también. Y bueno, entonces rodeando a Jerusalén. En esa batalla, ahí es donde el Señor desciende. Ese puede ser una buena señal como antesala a la venida del Señor. De todas formas, aquí le voy a dejar debajo el enlace para la serie que tengo de profecía bíblica. Y yo le digo acá a mi hermanita Joelis Romero, porque ella dice que no conoce mucho de profecía bíblica. Yo le digo, si estudia esta serie, estos videos, y descarga las guías de estudio que son gratis, una vez que haya terminado esta serie y la guía de estudio, va a tener un entendimiento bastante redondeado de todo lo que tiene que ver con la profecía bíblica. Sí, gloria a Jesús. Voy para una pregunta más, y este es mi hermano Diego, y que me hace una pregunta pastoral. Esto es una pregunta pastoral, y esta yo la trataría en la reunión que estoy programando con los estudiantes de la Facultad de Teología Latinoamericana y de la Escuela de Liderazgo Internacional, ahí en la plataforma. En estos días se la voy a anunciar porque vamos a tener una reunión y voy a tratar de estos temas. Pero bueno, lo voy a tratar en público acá. Él me hace la pregunta en público. Él dice: pastor, buenas noches. Ante una profetisa que viene al pastor principal para decirle que tiene un sentir y no tiene paz, que los pastores asistentes que tiene no deben hacer parte del equipo pastoral, y que adicional a esto el pastor principal sabe que esta profetisa, que es una invitada, por una semana está orando para que los pastores asistentes se vayan de la iglesia. El pastor principal no hizo nada, sabiendo que sus pastores asistentes son leales y personas de Dios, y no fue enfático
con esta profetisa respaldando a sus pastores asistentes. ¿Cómo deben obrar estos pastores asistentes? Cuando estos se sienten por sus pastores principales que no fueron leales y que estos comentarios han causado muchos problemas en la congregación. Esto es un desorden. Mi hermano, mi amado pastor Diego, a quien yo aprecio, él está en Bogotá, Colombia, misionero en el Japón, él y su esposa Marcela, y están sirviendo a Dios en Colombia. Ahora, mi hermano, yo le escribo acá y le voy a decir a usted lo que le escribo y le voy a comentar sobre lo que le escribo. Creo que hay más de un problema en lo que está diciendo. Primero, la profecía en el nuevo pacto se limita a 3 cosas: edificación, exhortación y consolación. Eso es 1 Corintios capítulo 14, verso 3, amado. La profecía se limita a 3 cosas en el nuevo pacto. Cuando viene una tal profetisa, que él me la pone entre comillas, quiere decir que estamos dudando que sea o no sea. Una profetisa y empieza a profetizar cambios de orden, que hay que quitar a estos pastores de aquí y estos no pueden estar aquí en público. Estas son cosas que para empezar no se hacen en público. Pero si ella en público hace este tipo de cosas, de desorden, de querer quitar y poner gente en público, entonces aquí tenemos un problema, porque no va conforme a la profecía del Nuevo Pacto. La profecía en el Nuevo Testamento no es como la profecía del Antiguo Testamento, amado. En el Antiguo Testamento los profetas venían a poner y quitar reyes. En el Nuevo Testamento no es así. La profecía del Nuevo Testamento es para edificación, consolación y exhortación. Y la palabra exhortación no es regañar, la palabra exhortación aquí es edificar, es levantar. ¿Me está viendo acá? Es enseñar. Y eso está ahí en el texto. Quiere decir que las palabras de esta tal profetisa, entre comillas, no tienen respaldo bíblico. Entonces esa mujer está fuera de orden y está causando división. ¿Me está siguiendo? Segundo, el pastor debe tener el carácter y el conocimiento bíblico de los dones. El pastor tiene que saber cómo operan los dones del Espíritu Santo en la iglesia para no permitir este tipo de cosas. Si el pastor sabe que la profecía en el Nuevo Pacto es solamente para estas 3 cosas, él no le da cabida a una mujer que se hace llamar profetisa y que viene a tratar de cambiar orden. ¿Me está siguiendo acá? En otras palabras, el pastor debe tener carácter y conocimiento bíblico de los dones. Su acción debe ser pararla. Si ella causó el desorden delante de todos, tiene que pararla delante de todos. Esto es triste, pero es que ya la división empezó. El escándalo ya empezó. Y este hombre tiene que tener entonces la columna vertebral. Tiene que tener el carácter para pararla en público. ¿Por qué? Para poder salvar a sus pastores asociados, que en este caso son como ancianos, delante de la congregación y protegerlos. ¿Me está siguiendo acá? Tercero, el respaldo a su equipo pastoral anciano debe ser público. Si ellos fueron dañados públicamente, él necesita respaldarlos públicamente. Si están cuestionando lealtad, él necesita reforzar esa lealtad públicamente. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. 1 Timoteo 5:19. Un pastor tiene que proteger a sus ancianos y no puede aceptar acusación contra ellos. Se supone que si ya están ahí es porque ellos han probado tener buen testimonio, los requisitos que determinan quién puede ser anciano. Si ellos han pasado esos requisitos y son de buen testimonio, están trabajando y ayudando al pastor y lo aman y aman el trabajo que están haciendo, él no puede permitir que alguien los toque. ¿Me está haciendo acá? Tiene que defenderlos. La acusación contra un anciano no viene en forma de profecía. ¿Me está oyendo acá? Viene en forma de 2 o 3 testigos. Ahí lo dice la palabra. Entonces, si alguien se atreve a acusar a un anciano, tiene que ser con 2 o 3 testigos y no en forma de profecía. Número 1 y número 2, eso no se hace en público, eso se hace en privado. Todo lo que tiene que ver con administración y organización se hace en privado, hermanos, así como lo enseña el libro. ¿Qué aprendemos de esto? Y yo le pongo aquí: creo que los pastores ancianos deben reunirse con el pastor principal y pedirle en amor que haga una aclaración en público para la salud de la congregación. ¿Qué aprendemos de esto? Porque hay lecciones aquí. Que el ministro debe ser conocedor de lo que el texto dice sobre la operación de los dones. Número 1.
Y número 2, y tener el carácter para reprender a quien anda desordenadamente. Y yo me imagino que tal profetisa ya a esta no le permitan más tomar el micrófono, hermanos. Porque esa no es profetisa, es una persona que tiene problemas, verdaderamente. Está en desorden y verdaderamente a mí no me enseña nada. Esa es la respuesta que yo le daría, ¿sí? Isael Macías, una preguntita más. Dije que esa era la última, pero nunca le diga a un predicador le crea cuando dice que va a cerrar, ¿verdad? No se cree. Pero más aquí estoy leyendo y voy a responder esto en menos de un minuto. Dice, entonces no debemos de congregarnos, como que alguien malentendió cuando yo dije que congregarnos o el texto de Pablo no es para obligar o manipular a las personas a congregarse, pero sí para animarlos a congregarse. Yo le puse aquí, él me pregunta, dice Isabel, dice, entonces no debemos congregarnos. Yo le puse al contrario, sí debemos congregarnos, fuimos creados para crecer en comunidad. Y aquí le cito Hebreos 10:25, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Ahí está el texto, amados. Dígame que está bendecido en esta noche, que está recibiendo. Aquí le voy a dejar un video que yo sé que va a ser de edificación para su vida. Y si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Bendigo sus vidas. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.